Y como les decía antes de la publicidad, tenemos conexión con el analista de seguridad y terrorismo, que es Chema Gil, a la sazón director del Departamento de Estudios sobre Terrorismo del Instituto de Seguridad Internacional. Señor Gil, buenas noches de nuevo. Hola, buenas noches. Bueno, cuéntenos, no sé si le llama la atención este atentado de anoche en Manchester, en un estadio repleto de gente, 21.000 personas, y este suicida fue a las taquillas y se inmoló. En este atentado lo que destaca es la victimología. Es un concierto para adolescentes. En ese estadio había entre 12 y 14.000 chicos muy jóvenes, casi todos ellos, muchos de ellos acompañados por sus familias. Fijaos que hay niños muertos de 8 años, hay multitud de heridos de 12, 14, 15, 16 años. Estamos hablando de un ídolo de masas para los chicos más jóvenes, los adolescentes. Por lo tanto, esta victimología es una victimología estudiada. ¿Para qué? Pues el terrorismo, su objetivo, su teleología, es causar el horror, el terror, ¿no? Y cuando ese terror se asienta sobre lo más desprotegido de nuestra sociedad, sobre los niños, sobre nuestros adolescentes, eso es muchísimo más descorazonador, es muchísimo más duro, es muchísimo más terrorífico y en definitiva eso es lo que ha buscado este atentado, este terrorista y seguramente quien lo haya dirigido o inspirado. Entonces, señor Gil, por aclarar el término, no solo se ha buscado un gran evento de masa, sino que se sabía que las víctimas eran menores, que había muchos niños y estos terroristas islamistas han ido, en este caso, un modus operandi diferente o un resultado diferente en cuanto a las víctimas, a por los niños y a los menores, ¿no? Lo buscaban. Sí, a crear a crear el mayor desasosiego, la mayor consternación. Y sin lugar a dudas, no hay atentado más terrible, ¿no? Todos son terribles, pero no hay atentado más terrible que aquel que se dirige contra los niños, contra los adolescentes, contra los jóvenes. Miles y miles de jóvenes que estarían, o de chicos jóvenes, que muchos de ellos estarían disfrutando su primer concierto y que al salir se encontraron con un individuo que iba cargado de explosivos y se detonó. Y acabó con la vida de muchos de ellos y hiriendo a otros muchos más. Pero estamos además en un país que hace 2 meses sufrió un atentado también indiscriminado, como fue el del puente de Westminster, y que después entre ese atentado de marzo y ha habido 2 intentos de atentado más que han sido desbaratados por las fuerzas policiales del Reino Unido. Por lo tanto, estamos en un país en un escenario verdaderamente muy señalado para el terrorismo yihadista. Una última cuestión al respecto de las víctimas, señor Gil. Pero entonces, ¿por qué los niños? ¿Buscan más repercusión internacional? ¿Buscan causar cuanto más daño y estragos y en fin, desazón entre la sociedad? ¿Qué es lo que buscan? Porque desde luego cualquier atentado islamista en este sentido, desde luego, causa todo el rechazo y la condena internacional. Pero como usted dice, cuando hay niños, al ser mucho más terrorífico, muchísimo más. ¿Qué buscan entonces? ¿Por qué niños? ¿La repercusión? Sí. Pues es crear la máxima intensidad en cuanto a su acción terrorista, repercutir en la sociedad y en toda Europa, porque esto nos subyuga a todos, ¿no? Ver esta masacre, crear el máximo dolor, el máximo terror, el máximo horror. Ese es el objetivo, en definitiva, del terrorismo en general, pero este terrorismo, además, está determinado en hacernos el mayor daño posible, en atacar a toda nuestra sociedad. Señor Gil, ¿qué nos puede decir del terrorista? Porque ha costado, pero finalmente se ha revelado su identidad. Es un ciudadano, ojo, de origen británico, de padres libios, que huyeron en su día de la Libia de Gaddafi. Tenía en torno a 22, 23 años y el Estado Islámico ha reivindicado el atentado. No sé qué nos puede decir o qué le llama la atención de la reivindicación de este atentado y de la autoría material. Bien, pues estamos ante una segunda generación. Las primeras generaciones de inmigrantes que llegaron del norte del Magreb a países como España, como el Reino Unido o Francia, son primeras generaciones que llegaron con el ansia de trabajar, de mejorar su vida, de mejorar la vida de sus hijos, de ofrecer a su familia un futuro, y lo consiguieron.
Pero en estas segundas generaciones y terceras generaciones, como observamos en Francia, lo que nos encontramos es que la gente más joven, habría que analizar esto a fondo, pero la gente más joven experimenta un proceso de desafecto en relación con este entorno que le ha acogido y que le ha reconocido, experimenta un proceso de desidentificación, de desafecto, de frustración de expectativas. Esto es al menos lo que yo detecto en los perfiles de yihadistas con los que incluso he tenido que interactuar a través de redes, ¿no? Y a partir de ahí, de esa frustración, digámoslo así, lo que vemos es que se genera unas vulnerabilidades que, en fin, trabajadas por estos elementos facilitadores o radicalizadores, hacen que un joven como este que hemos visto se determine en una conducta criminal tan atroz como la que manifestó ayer. Por lo tanto, estamos ante una segunda generación que, como hemos visto en París o en Bélgica, se ha desafectado, se ha desidentificado de este entorno y se ha vinculado a algo que le ha resultado convocante, que le ha resultado atractivo y que le ha dirigido un mensaje al corazón y a la mente y lo han captado hasta el extremo de incurrir en esta conducta tan verdaderamente abominable. Pero entonces, señor Gil, perdone, ¿cómo le han captado? Porque habla usted de gente a los que han acogido, es decir, el pueblo británico ha acogido a muchos de estos inmigrantes, habla usted de un proceso de desafecto que estos inmigrantes han... frustración, desafecto, frustración de expectativas, habla usted de esos elementos radicales, pero ¿cómo les captan? ¿Cómo les han radicalizado? ¿Cómo puede ser que una persona que va a un país le acogen y se radicaliza para atentar contra sus compatriotas? ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo lo hacen? Este chico no ha ido a un país donde le acogen. Este chico es de ese país. Sí, por eso, pero sus padres fueron ciudadanos libios inmigrantes. Los padres. Eso es. Exactamente. Este chico lo que no ha experimentado, seguramente, no es libio, porque no conoce Libia, apenas conocerá las referencias que le hayan dado sus padres, y por lo que sea, el proceso personal, individual de cada individuo que se radicaliza es complejo, por lo que sea, ha experimentado una desconexión, una desafección en relación con su entorno, con un país que, como digo, un gran país como es el Reino Unido, pero se ha desafectado de él, se ha desidentificado y ha conectado con algo que le identifica, que le afecta, que le reconoce, que le convoca para algo que le resulta atractivo. Esto es lo sorprendente. Me preguntabas, ¿pero cómo es posible? Pues es que es difícil ponerse en la mentalidad del radicalizador y del elemento que es radicalizado porque presenta estas vulnerabilidades. Yo no me atrevería a describir cuál es el mecanismo porque yo no soy psicólogo, lo que sí soy es un analista de esta materia y puedo contar lo que he visto cuando he interactuado con estos individuos. Entonces, pero el cómo entiendo yo que será a través, no sé si de las redes sociales o de la mezquita, ¿cómo se llega a estos jóvenes vulnerables, frustrados? El mecanismo. Eso es, el mecanismo. Sí. Perdón. Bien, los mecanismos son variados, pero fundamentalmente lo que tenemos que tener claro es que estas maravillosas redes sociales que sirven para hacer tanto bien y para tener tanta información y demás, sirve también para lo peor, ¿no? Y en este caso las redes sociales se han convertido en el primer banderín de enganche, en un elemento que el terrorismo yihadista ha manejado con una eficiencia y una eficacia verdaderamente diabólica. Ellos, el terrorismo yihadista, manejan las redes sociales, el Internet, la red, como una wilayat, una gobernación. Por lo tanto, se determinan eficazmente en el manejo de este territorio etéreo, que para nosotros resulta etéreo. Y en este sentido, hemos de decir que la comunidad internacional, no solamente España, sino la comunidad internacional ha fracasado estrepitosamente a la hora de establecer estrategias y tácticas de combate dentro del ámbito ideológico y en relación con Internet. Tenemos que decir una cosa, porque aquí en España siempre nos estamos fustigando con cosas, ¿no? Pero hemos de señalar una cuestión. La Comisaría General de Información, hoy mismo de la Policía Nacional, ha detenido a 2 de estos ciberyihadistas. Tenemos una policía, estamos en buenas manos, una policía que es referencia a nivel internacional. Y buena muestra de ello es el magnífico trabajo que la Comisaría General de Información, igual que el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero estoy hablando hoy de esta operación, la Comisaría General de Información de la Policía Nacional está haciendo un trabajo extraordinario que ha evitado
que se produzcan atentados en este país en los últimos años. Por lo tanto, las redes sociales, ese Internet, es un monstruo que ha crecido, que ha servido para que crezca este fenómeno del terrorismo yihadista, contra el que llevamos peleando en esta expresión desde hace 30 años y que no ha dejado de crecer. No ha dejado de crecer, señor Gil. De hecho, la población musulmana en el Reino Unido se calcula que está entre el 5 y el 6%. Desde luego son mínimos, minimísimos los que finalmente se convierten o finalmente deciden atentar. Pero ¿cómo se combate ante el hecho de que el enemigo no está fuera de las fronteras, no sea gente que viene a atentar, como ha podido ocurrir en otros atentados, ya sea en el Reino Unido o en España, sino que lo tienen dentro? Lo digo, nos tenemos que ir acostumbrando. Lo digo para a ver el espectador qué conclusiones debe sacar o qué mensaje se le debe trasladar. ¿Nos tenemos que ir acostumbrando a este tipo de actos terroristas, por lo menos en la Europa de este siglo XXI? Este fenómeno yo creo que ha llegado para quedarse mucho tiempo. Sobre todo porque no hemos sido capaces de construir lo que decía antes, ¿no? Hemos contemplado a este fenómeno expresándose bélicamente en determinados territorios en el mundo, Siria, Irak, Libia, porque este Daesh lo tenemos no solamente en Siria y en Irak, lo tenemos en Libia, lo tenemos ya en Nigeria, el Boko Haram es ya una franquicia del Daesh. Es decir, este fenómeno del Daesh y de Al-Qaeda, de la que últimamente no hablamos, pero está seguramente fortaleciéndose más que nunca, este fenómeno del terrorismo yihadista no solamente opera allí, sino que opera aquí. Y aquí opera con individuos que, como hemos visto, han nacido, han crecido en nuestras calles. Esto quiere decir que debemos generar sociedades mucho más. Yo sé que esto puede sonar a buenismo, pero no lo es. Es que esto puede ser lo más duro que podamos ofrecer en cuanto a la contraideologización de esta gente. Debemos de generar sociedades más cohesionadas, donde dejemos pocos umbrales a la exclusión, al desafecto de individuos, para que todos los que formamos esta sociedad, seamos musulmanes, judíos, cristianos, agnósticos, ateos o lo que seamos, podamos mirarnos con confianza y brazo con brazo, enhebrados, podamos enfrentar esta amenaza como una amenaza que nos afecta a todos y no a unos nada más. Por lo tanto, ¿cómo se hace eso? Pues aquí tendrán que empezar a trabajar los políticos, los sociólogos, los antropólogos, los psicólogos sociales, no sé, los expertos en generar estas dinámicas que ayuden a generar esa sociedad más integrada. Ojo, más integrada pero sin ingenuidades, de forma crítica. No estoy hablando aquí de un mundo ideal e inalcanzable, sino de algo que tenemos que hacer posible, porque si no, este terrorismo, si no lo vamos a combatir desde ahí, este terrorismo nos puede ganar. Bueno, estamos fuera de tiempo, señor Gil, pero sí que me gustaría una pregunta que le quiere hacer el periodista José Luis Roch. Roch, adelante. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Gil. Las causas... Buenas noches. ¿Qué tal? Las causas yo creo que son muy profundas y creo que nos llevaría mucho tiempo. Yo me conformo quizá con otra pregunta más concreta. Estamos hablando siempre de terrorismo yihadista y el yihadismo es un concepto del Islam, forma parte. ¿Podemos hablar de que el enemigo es el Islam o no tenemos que mezclar? ¿O hay un Islam bueno y un Islam radical? Es decir, ahí yo creo porque, perdón, siempre que sucede un atentado de este tipo, tarde o temprano acabamos hablando de que si el Islam sí, el Islam no, hay que cerrar fronteras, todos esos temas. Yo creo que usted tiene bastante claro todo ese concepto, por eso me gustaría que lo aclarara, porque se habla de terrorismo yihadista y el yihadismo es parte del Islam. Claro. Digamos que primero, el concepto de yihad no tiene nada que ver ni con guerra ni con nada de eso. Es una adulteración que los propios terroristas han generado y a la que nosotros nos hemos entregado. El yihad significa esfuerzo y el esfuerzo además más elevado dentro del Islam sería la lucha contra los propios egos. Fijaos que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo. Por lo tanto, no podemos confundir el Islam con el terrorismo yihadista, no podemos confundir el hecho religioso con esta ideología criminal y asesina, y no podemos confundir, evidentemente, a los musulmanes con los terroristas. Los musulmanes son 1.600 millones de seres humanos en el mundo, es casi un tercio de la humanidad, y hacer esas confusiones, pues claro, es de locos, ¿no? Es más, yo creo, y así lo comparto con bastantes analistas, que los hechos religiosos, el hecho religioso correcto, honrado,
bondadoso del Islam, igual que yo soy cristiano y igual que nuestro hecho religioso cristiano. Yo creo que van a ser los aliados que nos permitan generar dinámicas eficaces para luchar contra la ideología del terrorismo yihadista. Y en ese sentido yo sí que confío en que las comunidades musulmanas visibilicen más sus mensajes contra esta ideología asesina, pero entonces, porque yo las conozco, yo trato con ellos a diario y ellos son los primeros que se sienten horrorizados ante este terrorismo que además utiliza su religión, porque estos individuos, estos terroristas, lo que hacen es secuestrar la fe de 1.600 millones de personas para hacer una guerra ni más ni menos que internacional. En ese sentido, confío en que el hecho religioso, correctamente interpretado del Islam, sea un magnífico aliado para luchar contra estos terroristas. Bueno, señor Gil, esta última reflexión del señor Gil ha causado algunas, digamos, discrepancias en la mesa. Como no está usted aquí para poder debatir, que me parece un tema suficientemente interesante, vamos a dejarla aquí. Y bueno, en cualquier ocasión que esté en Madrid, le invitamos a que venga En la discrepancia nace la luz. En la discrepancia encontraremos seguramente puntos interesantes y enriquecedores para todos. Pues